En los siguientes minutos te darás cuenta que te doy las dos razones que yo considero las más importantes para poder comprender la palabra de Dios, pero hoy quiero darte una razón para leer la Biblia. Si lees Salmos 19:8, te darás cuenta que al leer la Biblia tú podrás tener gozo. Qué gusto tenerte por aquí nuevamente. Si eres nuevito, quiero decirte que me alegra muchísimo que tengas en tu corazón el deseo de aprender más acerca de Papito Dios. Mi nombre es Daniela y en este podcast nos enfocamos a desconectarnos por un momento de nuestra cotidiana vida para reconectarnos con quien da vida a nuestra vida, o sea, Papito Dios. Aquí vas a poder leer, entender y comprender la palabra de Dios para poder ponerla en práctica. Quiero animarte a que escuches este podcast desde el comienzo, ya sea por YouTube o por cualquier plataforma de podcast. Vas a poder encontrar ordenado de manera secuencial desde el número 1. Nunca es tarde para comenzar. Quiero decirte que para poder leer la palabra de Dios y sobre todo comprenderla, hay dos puntos que yo considero los más importantes, aunque sí hay varios puntos. El primer punto del que yo te hablo es poder leer la palabra en un lenguaje súper comprensible. Por eso leemos en Nueva Versión Internacional, donde vas a poder comprender de mejor manera. Y el punto más importante es pedirle al Espíritu Santo que te ayude a comprender su palabra y que te guíe. Entonces comencemos. Amado Papito Dios, gracias te damos por este maravilloso día, porque sabemos que has estado con cada uno de nosotros. Hoy día vamos a continuar leyendo tu palabra y te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder comprender tus maravillosas enseñanzas y sobre todo ayúdanos a poder ponerlas en práctica. Para que seamos más agradables a tus ojos, te pedimos también que nos perdones por los pecados que hemos cometido y sobre todo que te hagas real en cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprender el maravilloso plan que tienes para nuestras vidas. En el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Antes de comenzar, quiero contarte que hoy empezamos un nuevo libro y es el libro de Marcos, por eso quiero darte un resumen rapidito de lo que trata. El libro de Marcos relata el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo en un relato de rápido desarrollo que con frecuencia se enfoca en los poderosos hechos de nuestro amado Salvador. Y continuamos con la curiosidad bíblica del día de hoy. ¿Sabías que la luna de miel en los tiempos bíblicos, contrario a lo que dura hoy, duraba un año completito? ¿Te imaginas? Y sí, esto lo puedes verificar en Deuteronomio 24:5. Comencemos. Hoy vamos a leer Éxodo capítulo 11, Éxodo capítulo 12, Salmo 66, Salmo 67 y Marcos capítulo 1. Comencemos. Continuemos leyendo acerca de las plagas de Egipto en Éxodo capítulo 11. La plaga contra los primogénitos. El Señor dijo a Moisés, voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso dejará que se vayan, y cuando lo haga los echará de aquí para siempre. Habla con el pueblo y diles que todos ellos, hombres y mujeres, deben pedirles a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además, en todo Egipto Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo. Moisés anunció, así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a haberlos. Pero entre los israelitas ni los perros ladrarán a personas o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán, vete ya con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Y ardiendo de ira salió Moisés de la presencia del faraón, aunque ya el Señor había advertido a Moisés que el faraón no les iba a hacer caso, que tenía que ser así para que las maravillas del Señor se multiplicaran en Egipto. Moisés y Aarón realizaron ante el faraón todas estas maravillas, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó salir de su país a los israelitas. Sabes, hay muchas cosas que quizás no entendemos, que nos causa enojo, ira, tristeza y bueno, en fin, muchos sentimientos negativos, así como a Moisés. Leamos nuevamente el versículo 8. Todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán, vete ya con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Y ardiendo de ira salió Moisés de la presencia del faraón.
Y antes de pasar al mensaje, quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Ves cómo hombres de Dios también se enojaban? Y ojo, que para nada estoy diciendo que esto está bien, más bien que es un sentimiento normal de los seres humanos, que no te sientas mal cuando te enojes, pues hasta los mejores hombres de Dios tenían ira. La diferencia está en cómo actúas al enojarte y que le pidas al Espíritu Santo que te renueve constantemente para poder seguir mejorando. En este versículo vemos cómo Moisés estaba súper enojado, pero veamos el propósito de Dios en el versículo 9. Aunque ya el Señor había advertido a Moisés que el faraón no les iba a hacer caso, que tenían que ser así para que las maravillas del Señor se multiplicaran en Egipto, ¿ves cómo Dios permitió todo esto por una buena causa y más que una buena causa por un propósito? Y tal como dice el versículo, es para que las maravillas del Señor se multiplicaran. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que en las circunstancias de nuestra vida en que quizás no entendemos las razones, aunque Dios ya nos haya dicho, y nos enojamos y nos frustramos o nos ponemos tristes, Dios está actuando para hacer cosas mucho mejores, para que sus bendiciones aumenten. Como alguna vez te dije, Dios sigue siendo Dios a pesar de nosotros, así como en esta historia, donde Moisés se enojó a pesar de que Dios le venía informando y advirtiendo de todo lo que iba a pasar, pero el objetivo de Dios no era ver el enojo de Moisés o algo por el estilo, sino más bien que sus maravillas se multiplicaran. Y sabes, asimismo quiere hacer Dios en tu vida, donde su propósito es que sus maravillas se multipliquen. Pero como te dije alguna vez, esto depende también de ti. Para comenzar el capítulo 12 del libro de Éxodo, quiero explicarte acerca de la Pascua. La Pascua conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En realidad es el evento central de la fe cristiana. Con el nombre de Pascua, lo que se trata es de establecer su paralelo con la Pascua judía, que recuerda el paso del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto hacia la libertad y eventualmente a la tierra prometida. La Pascua. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo, este mes será para ustedes el primero, será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero o un cabrito entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten. Según lo que cada persona haya de comer, el animal que escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con las cabezas, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada para mañana. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano, y deprisa se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto, y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que deberán conmemorar. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Será un estatuto perpetuo. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el séptimo será eliminado de Israel. Celebrarán una asamblea sagrada el día primero y otra el día séptimo. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Celebrarán ese día como un estatuto perpetuo para las generaciones futuras. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días no tendrán levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes comerán pan sin levadura. Convocó entonces Moisés a todos los jefes israelitas y dijo, vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua.
Tomen luego un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la vasija, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones, será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia, y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestras familias. Al oír esto, los israelitas se postraron y adoraron al Señor. Luego fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor había ordenado a Moisés y Aarón. Veamos acerca de la muerte de los primogénitos egipcios. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. El Éxodo. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón, y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus ovejas y sus vacas, como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían: podemos darnos por muertos. Entonces los israelitas tomaron las bandejas de masa todavía sin leudar y luego de envolverlas en sus ropas, se las echaron al hombro. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata, y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que pedían. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot, sin contar a las mujeres y a los niños. Eran unos 600,000 hombres de a pie. Con ellos salió también toda clase de gente y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Con la masa que sacaron de Egipto cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor al Señor. Veamos acerca de las restricciones para la Pascua. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: este es el estatuto para la Pascua. Ningún extranjero podrá participar de ella. Podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Ningún residente temporal ni jornalero podrá participar de ella. La Pascua deberá comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Todo extranjero que vive entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. La misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que vive entre ustedes. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor había ordenado a Moisés y a Aarón. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. Como resumen rapidito, podemos ver que Jehová instituye la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Entendemos que los corderos que se sacrifican han de ser sin defecto, que Israel es salvo por la sangre de ellos, la forma en que muere el primogénito de todo egipcio. Además, Israel es expulsado de Egipto después de 430 años, y que ningún hueso del cordero de la Pascua será quebrado. En este capítulo podemos notar cómo Papito Dios hace nuevas todas las cosas para todos aquellos a quienes libera de la esclavitud y los hace parte de su pueblo, y es ahí cuando se comienza una nueva vida. Pero también tenemos que tomar muy en cuenta acerca de las indicaciones que Dios da. Y si me preguntas cuáles indicaciones, bueno, pues acerca de los corderos, de cómo tenían que comerse y de cómo tenían que ejecutar todas las indicaciones para que no les ocurra nada. Antes de darte el mensaje, quiero que tomes en cuenta un punto súper importante, y es acerca del rociamiento de la sangre del cordero.
para señalar las casas de los israelitas y distinguirlas de las de los egipcios. Se puede decir que por medio de cumplir esta ordenanza y por el derramamiento y rozamiento de la sangre de los israelitas, recibían las bendiciones y protección de Dios. Y otro punto súper importante en la lectura es que nos habla del Cordero, el mismo que representa a Jesucristo, porque Él fue un Cordero sin mancha, que fue crucificado y derramado su sangre por cada uno de nosotros. Ahora sí vamos sincronizando todo de lo que hemos estado hablando, para llegar al mensaje. Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, para darnos una vida nueva, para hacer absolutamente todo nuevo, para liberarnos de la esclavitud del pecado y de todo lo que nos hace daño, para hacernos parte de su pueblo. Cuando nosotros decidimos aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, es cuando comienza una vida nueva, nuestra vida nueva. Pero sabes, Dios también nos da indicaciones, las mismas que están en el manual de instrucciones, y las hemos estado leyendo y analizando estos días. Muchas veces queremos solo las bendiciones y solo las cosas buenas, pero también tenemos que poner de parte nuestra. ¿Y sabes algo? Cuando obedecemos es cuando recibimos las bendiciones y protección de Dios. Es por eso que en varias ocasiones te he dicho que Dios no es un juego, porque esperamos solamente recibir, pero no somos conscientes de que es sumamente importante hacer nuestra parte y obedecer. Dios quiere darnos una vida nueva a cada uno de nosotros. Hizo un gran sacrificio y fue por amor a ti y a mí, para que formemos parte de su pueblo, porque tiene los mejores planes para nuestras vidas. Pero con esto quiero animarte a que también hagas tu parte y seas obediente, a que te comprometas a poner en práctica todo lo que Papito Dios dice, todo lo que hemos estado aprendiendo en estos días de lectura. Y como siempre te he dicho, no me canso de repetirlo, Dios tiene los mejores planes para tu vida. Y entiende que el sacrificio que Jesús hizo, la sangre que Él derramó, fue porque te ama, fue porque quiere darte una vida nueva, fue porque quiere guardarte y protegerte tal cual como lo vimos en este capítulo con los israelitas. Reconoce la importancia de este gran sacrificio. En el capítulo 66 del libro de Salmos vamos a leer acerca de una alabanza por los hechos poderosos de Dios. Aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, canten salmos a su glorioso nombre, ríndanle gloriosas alabanzas, díganle a Dios, cuán imponentes son tus obras, es tan grande tu poder que tus enemigos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te canta salmos a tu nombre. Vengan y vean las proezas de Dios, sus obras portentosas en nuestro favor. Convirtió el mar en tierra seca y el pueblo cruzó al río a pie. Regocijémonos en él. Con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan a las naciones para que no se levanten contra él los rebeldes. Bendigan pueblos a nuestro Dios. Hagan oír la voz de su alabanza. Él ha protegido nuestra vida, ha evitado que resbalen nuestros pies. Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como la plata, nos has hecho caer en una trampa, has echado sobre nuestra espalda una pesada carga. Dejaste que cabalgaran sobre nuestra cabeza. Hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has llevado a un lugar de abundancia. Me presentaré en tu templo con holocaustos y cumpliré las promesas que te hice, las promesas de mis labios y mi boca, que pronuncié en medio de mi angustia. Te ofreceré holocaustos de animales engordados, junto con el humo de ofrendas de carneros. Te ofreceré toros y machos cabríos. Vengan ustedes temerosos de Dios. Escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Clamé a Él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi oración. Bendito sea Dios que no rechazó mi oración ni me negó su gran amor. Sabes, alabarle a Dios es una de las mejores cosas que puedes hacer, reconocerlo por su infinito amor y no solo eso, sino contarles a los que te rodean de Papito Dios. Y si me preguntas qué es alabanza, pues la alabanza es todo aquello por lo que le das gracias a Dios y comprende la gratitud y el gozo. Cuando tú alabas desde lo más profundo de tu corazón y con sinceridad, muchos milagros pueden ocurrir. Puedes provocar cambios no solo en el mundo espiritual, sino también en el mundo físico. Este salmo, a más de mostrar todo el poder, amor y milagros de Dios, nos indica cómo Dios nos cuida y nos protege, y también nos anima a alabarle y clamarle a Dios, y cómo Dios sí responde a esos clamores. Si respondió al salmista, te aseguro que lo mismo va a hacer contigo. Solamente no te canses de clamarle y alabarle, al único que se merece las mejores alabanzas por siempre y para siempre. Pídele a Papito Dios que haga resplandecer su rostro sobre ti. Leamos el capítulo 67 del libro de Salmo. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que en la tierra sea conocido tu camino y en todas las naciones tu salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo a las naciones, porque tú las juzgas con rectitud y guías a las naciones de la tierra.
Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará entonces su fruto, y Dios nuestro Dios nos bendecirá. Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. En este salmo se puede notar la certeza con la que habla el salmista acerca de que Dios nos bendecirá y estará con nosotros. Dios quiere que seamos de bendición para los que nos rodean, y ahí es cuando nos bendice. Es decir, Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición para los que nos rodean. Por eso debemos siempre tener la motivación correcta y sabes, esto resulta de tener confianza y seguridad en el Padre, en que Dios te bendecirá. Comenzamos un nuevo libro y el capítulo 1 del libro de Marcos presenta un resumen significativo de la historia, tiempo y detalles relevantes de acuerdo a los hechos. Juan el Bautista prepara el camino. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él cuando confesaban sus pecados. Él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Bautismo y tentación de Jesús. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz que desde el cielo decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás. Durante 40 días estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Llamamiento de los primeros discípulos. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Pasando junto al lago de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca, remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, los siguieron. Jesús expulsa a un espíritu maligno. Entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hacen con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Jesús sana a muchos enfermos. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y comenzó a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Veamos cómo Jesús ora en un lugar solitario. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: Todo el mundo te busca. Jesús respondió: Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Jesús sana a un enfermo de la piel. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó y de rodillas suplicó: Si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndolo: Sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la enfermedad y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: Mira,
No se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Antes de comenzar, quiero decirte quién fue Juan el Bautista. Él fue un predicador judío, santo en varias ramas del cristianismo, y fue considerado como profeta. En sí se lo conoce también como el precursor de Jesús. En este capítulo podemos ver cómo Juan el Bautista prepara el camino, y es el comienzo del Evangelio de Jesucristo. Es un capítulo muy interesante y me llama la atención cuando reconoce Juan lo poderoso que es Jesús. Leamos nuevamente el versículo 7. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Y leyendo el versículo 8, tal cual como les hablaba el día de ayer, entendemos la importancia que tiene el Espíritu Santo. Y si continuamos leyendo, vemos como cuando Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo que descendió como una paloma. Y aquí quiero detenerme para reforzar lo que leíamos ayer. El Espíritu Santo es demasiado importante, por eso te recalco nuevamente que lo invites a formar parte de tu vida. También vimos de las tentaciones de Jesús, pero sabes, Jesús evitó todas las tentaciones porque tenía al Espíritu Santo con él. Y sí, con esto quiero decirte que hay otra razón más para que invites al Espíritu Santo a tu vida. Con él vas a poder evitar y apartarte de toda tentación, porque el Espíritu te va a dar fuerzas para resistir. Vemos muchos milagros que hizo Jesús y del poder que tenía para expulsar demonios, pero quiero hacer énfasis en dos puntos importantes: la manera en la que Jesús ora y cómo Dios dice que está complacido con su Hijo Jesús. Jesús oraba a cada momento y de madrugada, como dice su palabra, y además de que honraba y obedecía a su Padre, él buscaba siempre no solo hablar, sino actuar. Y si me preguntas cómo actuaba, pues la manera de ser de él mostraba su gran corazón y lo obediente que él era. Y es por todo esto y en sí lo que Jesús era, y obvio también es, que Dios dice que era complacido con él. ¿No te parecería chévere que Papito Dios diga de ti: estoy complacido contigo? Pon tu nombre e imagínate a Dios decir: Daniela, estoy complacido contigo. Juan, estoy complacido contigo. Pepito, Marta, María, Clarita, estoy complacido contigo. Ese realmente sería el mejor de los honores, así que sigamos el gran ejemplo de Jesús para que Papito Dios diga que se complace con cada uno de nosotros. Hemos llegado al final del día de hoy y quiero agradecerte de todo corazón por estar aquí un día más, por dejarle a Dios que esté transformando tu corazón y tu vida. Oro cada día por ti, para que sea el Espíritu Santo llenándote, para que Dios se haga real en tu vida. También quiero agradecerte por tu paciencia, porque sé que la calidad del audio y del video puede ser mucho mejor y créeme que estoy mejorando. Estoy 100% convencida de que únicamente es Dios quien transforma corazones, de que es Dios quien actúa, de que es Dios quien tiene toda la gloria, pero también estoy consciente de que nosotros debemos hacer nuestra mejor parte. Es por eso que estoy mejorando mucho en la calidad del video, en la calidad del audio. Si te gustó este episodio, te agradecería que me des un like, y si no, también te agradecería muchísimo que me comentes y me digas cómo puedo mejorar. Bendigo muchísimo tu vida. Y el día de mañana a la misma hora continuaremos viendo acerca de las plagas y también historias súper interesantes que de seguro transformarán tu corazón y tu vida. Nos vemos el día de mañana. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga muchísimo. Chau, chau.